Mi nombre es Denis María Hernández Sedano. Vamos a dar la explicación de la tarea 2 de microbiología de suelos, identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Primera pregunta. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Los tipos de actividades microbianas dependen de la especie, el tamaño de la población, las particularidades metabólicas de cada una de ellas y su estado fisiológico. Por su parte, la velocidad de las actividades microbianas presenta una dependencia a la disponibilidad y la naturaleza de los nutrientes, así como las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema al que pertenece. Actividad microbiana en el suelo. En su respuesta menciona tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Debido a que los microorganismos son altamente susceptibles a las condiciones fisioquímicas del ambiente, el crecimiento microbiano está influido por factores tales como la temperatura, el pH, la disponibilidad de agua y la concentración de oxígeno. La temperatura afecta la cinética enzimática, acelerando o desacelerando. Hay un intervalo de temperatura donde se posibilita el crecimiento. Fuera de este se desnaturalizan las proteínas o se afecta la rigidez de la membrana citoplasmática, entre otras consecuencias. El pH, hay un intervalo donde los microorganismos pueden crecer, afecta la estabilidad de la membrana y los procesos bioenergéticos. La osmolaridad, el agua es un solvente para la vida que se requiere para el crecimiento, es una función de la concentración de solutos. Y el oxígeno es requerido por muchos organismos para las reacciones metabólicas y el crecimiento, mientras que otros requieren condiciones en concentraciones muy bajas o nulas, porque en presencia de esto no pueden crecer y se mueren. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana es aquella que está formada por diferentes poblaciones de diferentes especies que están asociadas entre sí. A su vez, una población microbiana corresponde a un grupo de microorganismos de una misma especie que viven en el mismo lugar y tiempo. La diversidad de especies microbianas en una comunidad se puede expresar de acuerdo con su riqueza, o sea, el número total de especies diferentes, o por la abundancia, por la proporción de cada especie en la comunidad. ¿Por qué se le da competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia entre microorganismos de la lucha que tienen por recursos en el hábitat, así pues dependen de diversos factores, tales como la tasa de capacitación de nutrientes, las tasas metabólicas inherentes y la velocidad de crecimiento. La cooperación corresponde a una forma de colaboración, transformaciones que por solos no podrían o colaboraciones complementarias, se ayudan y favorecen mutuamente para alcanzar mayor competitividad. Ese es el dibujo que dice la curva de crecimiento microbiano. La curva de crecimiento bacteriano corresponde a un cultivo discontinuo. En ese orden, las fases son: tenemos fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. La fase de latencia, cuando se inocula un cultivo microbiano en un medio fresca, transcurre un periodo de tiempo en el cual los microorganismos se adaptan
al nuevo medio, realizan procesos biosintéticos para dotarse de todo lo necesario antes de empezar a reproducirse o a células dañadas pero no muertas, que ralentizan. Fase estacionaria. Debido a que los nutrientes son limitados y se genera desechos en el medio, el crecimiento exponencial llega a cesar en algún punto. Entonces no se produce aumento ni disminución del número neto de células. La fase exponencial. Las células se duplican en intervalos regulares durante determinado periodo de tiempo de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Fase de muerte. Progresivamente empieza a predominar la tasa de muerte celular y se disminuye la cantidad de células viables. El comportamiento también es exponencial, pero es más lenta. Mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Como podemos observar, mecanismos mediante los cuales los microorganismos promueven la tolerancia de las plantas frente al cambio climático. Modificación física del ambiente. Las bacterias, los hongos y los protistas alteran la estructura de los suelos a diferentes escalas. Por ejemplo, la formación de biopelículas, hongos microrrizas ambuscurales, mejoran la capacidad de retención de agua, incrementa la capacidad de adaptación para enfrentar sequías. La secreción de fitohormonas. Secretan sustancias químicas que imitan las hormonas causando cambios fisiológicos. Y la modificación de la expresión genética de la planta. Con las modificaciones se incrementa la tolerancia a factores estresantes del ambiente. Estimular el crecimiento de las plantas y capacidad de entrenar condiciones de estrés, enfrentar incrementos de temperatura o sequías, salinidad o metales pesados. Adquisición de nutrientes. Facilita el acceso a recursos limitados por el cambio global. Aumentar disponibilidad de nutrientes. Controla el crecimiento de las plantas y en la proporción de nutrientes. Afectar el metabolismo de los nutrientes. Y por último, asociación benéficas. Estimula el crecimiento de las plantas. Mejora la resistencia de la planta al estrés biótico y estrés abiótico. Muchísimas gracias por su atención.